autorregulación espiritual, así es como se llama este devocional. Y no sé ahí de los que estamos conectados hoy, yo creo que todos entramos aquí, ¿cuántos tienen dificultades con el autocontrol? Es algo difícil, ¿cierto? Pensamos que muchas veces tenemos todo controlado, ¿cierto? Pero no es más que ocurra alguna situación y ya nos descontrolamos totalmente. Y pueden ser en diferentes sentimientos que pueden estar descontrolados. Por ejemplo, el más común es la ira. Cuando discutimos, ¿cierto?, con un familiar en el trabajo, de algo que no nos gustó, que no nos pareció, algo que nos da mucha rabia, muchas veces nos descontrolamos totalmente al punto de que elevamos nuestra voz, algunos golpean cosas, otros tiran cosas, y desgraciadamente, lamentablemente, nos desquitamos muchas veces y desquitamos ese descontrol de ira en aquellos que amamos, diciendo palabras ofensivas muchas veces, palabras hirientes que hieren mucho más que un golpe, ¿verdad? En actos que pueden ser violentos muchas veces, y los que son padres también muchas veces desquitan su ira contra sus hijos, y eso es aún peor, ¿verdad? Porque ¿cuántos padres, cierto, no han estado enojados por algo o vienen de mal humor y ya comienzan a retar de la nada a su hijo y un charchetazo para allá y así es como muchas veces nos descontrolamos en eso. Hay otra cosa que también perdemos un poquito el control cuando hay celos, cuando ya las mujeres sobre todo, o hombres también, cuando ya se llega al punto, por ejemplo, de revisar el celular de la otra persona, preguntar o el interés de conocer todas las amistades o la desconfianza también de cada uno, ¿cierto? Eso también va a un descontrol. La pereza muchas veces también. ¿Cuántos... aunque no reaccionamos mal cuando tenemos la pereza, pero sí está el auto, hay descontrol cuando ya nos sobrepasa eso. Cuando ya son las 12, 1, 2 de la tarde, todavía no queremos levantarnos, ¿cierto? Cuando tenemos que hacer los quehaceres o alguna labor en el trabajo y preferimos estar jugando en el celular, eso ya es descontrolado. Los temores, que muchas veces también son cosas que nos hacen perder el control y nos cuesta autocontrolarnos, autorregularnos con el temor. El temor a una pérdida, a la pérdida de algún ser querido, el temor, ¿cierto?, a tocar algo, el temor, no sé, a ir a algún lugar, el temor a la vergüenza, el temor a hacer el ridículo, el temor, hay muchas clases de temores, temor a los animales, a algunos animales, etcétera, que también muchas veces nos hacen perder el control, nos hacen perder los estribos. El egocentrismo muchas veces, cuando todo se trata de mí, cuando yo solamente cuando queremos llamar la atención y hacemos lo que sea necesario para llamar la atención, cuando... no sé, cuando estamos en una conversación y todo el rato quiero que se hable de mí, o soy muy sensible porque creo que todos los comentarios que hacen son en contra mío. Eso también es parte del egocentrismo y puede ser en una manera también estar descontrolado. Y bueno, esto también parte, ¿cierto?, desde el día domingo en la clase de los niños. Hablamos de la ovejita perdida, ¿verdad? También se tocó ese tema, pero ya como más para adultos en los grupos pequeños, ¿verdad? Y también lo pasamos con los niños y claro, decíamos que los niños igual tenían pecado muchas veces, la mentira, la envidia, la ira descontrolada y todo eso.
Y cada uno de los niños podía contar sus experiencias cuando, no sé, cuando no tuvo control de la ira, por ejemplo, lo que hizo, que pegó un portazo, ¿verdad? Gritó, dijo una mala palabra, no sé. Y yo veía como ellos expresaban sus cosas, los celos, cuando a veces eran más pequeñitos y les daba celos que los papás se dieran un beso, por ejemplo. No sé, entre amigos, también entre primos, que es muy común en los niños. Y la envidia, ¿cierto? La paciencia. Ellos hablaban de la paciencia incluso, que les faltaba paciencia. Imagínense, niños. Y yo decía, es increíble cómo estos niños hablan de tantas cosas así profundas, y los adultos también tenemos, pero mucho más. Entonces yo decía, cómo estos niños si no aprenden, ¿verdad?, la autorregulación, o si no aprenden todo esto, cómo autocontrolarse, van a ser adultos después que más adelante van a explotar, igual como lo hacemos hoy nosotros, y no van a tener autocontrol de sus actos. Entonces de ahí más o menos como que nació este devocional, esta palabra. Entonces yo busqué qué significa autorregulación. Y la autorregulación vamos a hablar en el área emocional. Y es la capacidad del manejo óptimo, o sea, del buen manejo de las emociones. Cuán capaz nosotros somos de manejar de buena manera nuestras emociones, siendo capaces de identificar lo que nos sucede, siendo capaces de identificar cuál es el sentimiento que está aflorando, ¿cierto?, en nosotros, monitorear el proceso, o sea, cómo evoluciona ese proceso en mí, e intervenir para que ese sentimiento o eso descontrolado desaparezca. Suena muy, muy complicado. Porque no sé si cuántos de ustedes, por ejemplo, cuántos de nosotros en un momento así de ira, de enojo, de estar discutiendo con alguien, vamos a empezar a analizar lo que nos pasa, a calmarnos, a ver las opciones. No sé, es muy difícil en ese momento, ¿verdad? Sobre todo con la ira y los celos, porque cuando se activa la ira y los celos en nuestro cerebro, hay algo que se bloquea aquí, que bloquea el razonamiento. Cuando la ira y los celos son muy grandes en nosotros, la parte del razonamiento de nosotros se bloquea. Entonces ahí es cuando se cometen asesinatos, ahí es cuando le pegamos a los niños, ahí es cuando gritamos palabras hirientes a nuestras familias y después palabras que nos arrepentimos de haberlas dicho. Porque no podemos controlarnos, nos cuesta controlarnos. Y la manera en que nosotros reaccionamos es diferente ante una situación calmada o una situación así de enojo, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, a mí no es que a mí me pase esto, pero yo no soy muy compradora, bueno, sí soy compradora compulsiva, pero no, antes lo era, ya estoy rehabilitada. Pero por ejemplo, no sé, decirle a su esposo, uy, me compré unos zapatos nuevos. La reacción de él puede depender de su estado de ánimo. Si está calmado va a decir, uy, qué bueno, a ver cuáles son, qué bueno, sí, te hacían falta. Pero si encontramos que la otra persona está enfadado por algo, puede reaccionar mal y con el mismo ejemplo podría reaccionar como, uy, pero ¿por qué te los compraste si estamos ahorrando? ¿Qué tantos zapatos que tienes? Todo. Un niño cuando quiere un dulce le pide un chocolate al papá o a la mamá, un soufflé, ¿cierto? O un juguete. Y dependiendo de la reacción del papá o de la mamá, pueden ser dos. Si la mamá o el papá si los padres están calmados, ya sí, yo te lo voy a comprar, no te preocupes, vamos, elige cuál quieres comer o qué juguete quieres. Todo eso, o si no hay dinero, no, sabes que el día de hoy no vamos a poder comprártelo, pero mañana sí, ya.
Pero si la mamá o el papá está enojado, la reacción puede ser totalmente diferente, ¿verdad? Pueden gritarle al niño y decir, pero ¿cómo de nuevo estás comiendo dulces? ¿Pero cómo si tienes tantos juguetes? No, no te voy a comprar nada y todo. Entonces dependemos mucho de nuestro estado de ánimo, muchas veces en la manera en que nosotros vamos a reaccionar. Y hubo un hombre, hermanos, en la Biblia que tuvo un reaccionar pero mal, así mal. Y es Pedro. Ahí en Juan 18, versículo 10, dice: en ese momento Simón Pedro sacó su espada y le cortó la oreja derecha a Malco, que era uno de los sirvientes del jefe de los sacerdotes. Esa fue una situación desesperada. Ver que al maestro que había estado con él 3 años guiándolo, viviendo junto a él, enseñándole, ayudándole, viendo milagros, todo, ver que a ese maestro ahora lo están arrestando para matarlo o para hacerle daño. Pedro no tuvo autorregulación en ese momento. Pedro lo primero que hizo fue sacar su espada y hirió a uno de aquellos que estaba tomando preso a Jesús. Y le cortó la oreja. Imagínense, tanta fue la rabia, la ira, que él con el peso de la espada pudo hacer el corte y le cortó la oreja derecha. Eso fue un momento descontrolado para Pedro. Un momento en que él no pensó nada, no vio nada. Ese es un bloqueo que a lo mejor no hubo razonamiento, ¿verdad? Él solamente hizo lo que él podía hacer en ese momento para intentar ayudar. Y que muchas veces a nosotros también nos pasa, por querer ayudar a otros en momentos que a lo mejor no debemos hacerlo, pasa que perdemos un poquito los estribos. Eso fue lo que hizo Pedro. Atacó a este sirviente. Y muchos de nosotros tenemos diferentes estrategias, muchas veces diferentes técnicas que nos dan resultado dependiendo de cuán animados nos sentimos para ponerlas en práctica, ¿verdad? Porque aquí estaba leyendo, ¿verdad? Enviaron muchos comentarios de algunos tips que utilizan para autorregularse. Y yo creo que de aquí vamos a poder sacar varios, ¿verdad? Ayuda entre nosotros mismos. Por ejemplo, Camila dice: creo que cuando estoy con ansiedad o rabia o mal, creo que comer cosas dulces me ayuda. Aunque no es lo correcto, no tengo tanta regulación, pero trato de buscar un lugar tranquilo donde pueda sentirme más cómoda y segura. Bien, ¿cierto? Bueno, el azúcar tiene dopamina, la dopamina nos hace estar más alegres, entonces eso sí tendría sentido. Y también, ¿verdad?, buscar un lugar, apartarse para calmarse. Eso es una muy buen tip. Anotado ahí. La hermana Edith Muñoz dice: cuando estoy en esa situación me humillo al Señor pidiendo perdón y clamando misericordia. Ya vamos para allá. Bueno, la hermana Janet: en caso de terremotos me quedo donde estoy y mando a los demás que hagan lo que corresponde. En rabia, bueno, antes era muy enojona y contestaba, pero ahora le digo a mi Dios que cierre mi boca y me haga sorda. Creo que es lo mejor. Amén. Difícil, pero cierto. El hermano Juan Pablo dice: yo siempre en estos casos expreso un clamor a Dios, sobre todo en momentos de peligro y mucha angustia. Pido a nuestro Creador que me cubra con la virtud de su sangre. Amén. Anita Lund dice: debo reconocer que aún me cuesta, que de mis 3 hermanos yo soy la más enojona y pesada, pero ahora he cambiado en parte eso. Cada vez que vienen esos momentos le pido al Señor que calle mi boca, subo a mi dormitorio y entro en oración. Bueno, René, cuando cuento hasta 10 y pido a Dios que me ayude y controle mi carácter.
Pastor Pablo dice, hace muy bien estar en un lugar solo. Es donde hablar con Dios y Él ordena mis pensamientos y calma la ansiedad o angustia. La mejor terapia es apartarse a un lugar desierto para estar con Dios y recordar sus promesas. Amén. Hermana Isabel García, lo primero que hago es hablar con voz fuerte y trato de ser razonable y me cuesta, pero después me quedo callada y no digo nada. Y en ocasiones rompo en llanto y le pido a Dios que me perdone y que tome mis pensamientos y me ayude a mostrar la paz que debo tener ante los demás y humillo mi corazón a Dios. Constanza Echeverría dice, primero me encierro, respiro y le pido al Señor que me ayude a sobrellevar la situación. Luego pongo música y me pongo a hacer ejercicios o a hacer aseo. Amén. Qué lindos comentarios. Como podemos ver, a todos nos cuesta, ¿verdad? A mí también me cuesta mucho. Pero hay algo en que la mayoría podemos coincidir. Y es lo que a mí, gracias a Dios, me ha dado resultado. Hoy estoy dando este devocional porque mi esposo no está conectado. Pero después igual lo va a ver, pero no. Para los que me conocen, ¿cierto? Trato siempre de guardar la compostura, aunque a veces no soy perfecta. Y obviamente que sí pierdo los estribos en más de alguna ocasión. Pero lo que nos sirve a todos, y lo que leí en la mayoría, es Dios como nuestro autorregulador. Miren, hay un ejemplo de una película que se llama Después de la Tierra. Y en esta película es un muchacho que tiene que atravesar un sinfín de obstáculos, ¿cierto?, para llegar a un área para pedir ayuda. Y en ese trayecto, el papá de él está accidentado, ¿cierto? Está herido en un lugar específico y todo el rato se comunican por por un micrófono o algo. Entonces el niño, o en este caso el joven, tiene que atravesar una grande hilera de obstáculos y el papá lo va monitoreando y lo va guiando y le va diciendo por dónde debe irse, qué hacer y todo eso. Pero en una ocasión este hijo pierde los estribos y comienza a gritar y comienza a desesperarse y el papá lo que le dice es arrodíllate. Les voy a mostrar una foto. Ahí está. El papá le dice arrodíllate, rodilla en el suelo. Y este hijo lucha por no hacerlo, lucha y como que se desespera y no quiere. Pero este papá lo único que le dice en el oído, le dice arrodíllate, rodilla en el suelo. Y este joven está totalmente descontrolado por la ira, por la desesperación, la angustia de no saber qué hacer, de no saber cómo enfrentar, el miedo también a esos peligros que él estaba recorriendo en ese lugar, y hasta que él le hace caso a su papá y se arrodilla de esa manera, con la rodilla en el suelo, cabeza abajo, y de esa manera él encuentra la autorregulación. Y el papá comienza a hablarle y le dice, concéntrate, el miedo, le dice muchas cosas, le dice, el miedo no es real, el peligro sí es real, pero el miedo es solo una decisión tuya. Entonces, esta manera, cuando yo vi esta película, hace muchos años atrás, me hizo mucho sentido con lo que nosotros como cristianos debemos hacer en esos momentos. Y es que cuando yo les voy a contar una infidencia, que no salga de aquí. Cuando al principio, el primer año de matrimonio, fue muy difícil para nosotros con Felipe. Fue muy difícil porque, por ejemplo, yo estaba acostumbrada a vivir con mis papás toda la vida. Era primera vez como que me iba de la casa, ¿cierto?
Entonces yo pasé como por un momento de, no depresión, pero sí estuve con insomnio, extrañaba a mi mamá, a mis papás, a mi hermano, lloraba todas las noches, estuve como 3 meses así. Y en esos momentos yo reaccionaba muy mal ante todo. Y teníamos muchas discusiones por esto. Fue muy difícil el poder adaptarnos a vivir juntos. Porque yo tenía mis mañas y mi cultura, ¿verdad?, familiar, y él también tenía sus mañitas y su cultura familiar. Entonces, juntar y complementar eso se nos hizo muy difícil el primer año. Y cuando yo vi esta película, yo dije, esa es la solución, o sea, eso es lo que tengo que hacer, pero no en el sentido de yo tirarme al suelo y autorregularme, sino que ¿quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro Padre que habla con su Espíritu Santo y susurra a nuestros oídos? Dios es quien debiese ser nuestro autorregulador. Nosotros, hermanos, somos humanos y muchas veces no vamos a poder hacerlo del todo bien, porque es nuestra naturaleza. Es como decirle a un perrito, a un perro, que no ataque cuando se sienta atacado. Es como que en nosotros aflora, ¿cierto?, esa naturaleza, esos actos primitivos, ¿verdad?, que tenemos ahí en nuestro subconsciente, y nos cuesta controlarnos. En cambio, Dios nos dice, arrodíllate, arrodíllate, arrodíllate. En momentos así, en momentos en descontrol, en momentos que ya sentimos cómo las palabras van a empezar a salir para herir al otro, en momentos cuando empezamos a hablar sin pensar lo que decimos y decimos cosas que a lo mejor nunca hemos querido decir, o cosas que no sentimos en realidad, o reaccionamos de una manera mal. Y en esos momentos Dios dice, rodilla en el suelo, rodilla al suelo. Y aunque nosotros nos negamos y decimos, no, pero es que mira lo que me hizo él, pero es que mira lo que me está diciendo, que cómo no hizo su cama, que cómo no fue a comprar esto, que cómo me falta el respeto, y comenzamos así a argumentarnos, pero Dios dice, rodilla en el suelo, rodilla en el suelo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que obligarnos y arrodillarnos y pedirle a Dios que Él sea nuestro autorregulador y que comience a calmar eso. Y así, tal cual como está este joven aquí, nosotros debemos, ¿cierto?, estar arrodillados ante Dios, arrodillados ante el único que nos conoce tal cual como somos nosotros y sabe perfectamente lo que nos falta en nosotros y nos complementa. Efesios 2:3 dice que antes nosotros éramos hijos de ira, pero cuando conocemos a Dios y sabemos de su amor, todo eso cambia. ¿Y qué es lo que cambia? El amor de Dios. Cada vez que nos sintamos descontrolados, hermanos, el Espíritu Santo de Dios debe ser quien tome el control. El Espíritu Santo debe ser ese autorregulador en nosotros. Y muchas veces el temor, la ira, los celos, la pereza, la envidia y muchas otras cosas más, y todo lo que muchas veces nos supera, debe ser controlado por el Espíritu Santo. Cuando nosotros identificamos, Señor, yo tengo problemas de ira, Señor, yo tengo problemas de celos, Señor, yo tengo problemas de pereza, Señor, yo tengo problemas de envidia, lo reconozco, Señor, yo tengo problemas de orgullo, soy terco. Señor, esto te lo entrego a ti, sé tú mi autorregulador. Esa tiene que ser nuestra oración. Que Él tome el control de esas emociones que muchas veces nos afectan. Señor, toma el control de este temor que siento, de esta angustia que muchas veces me sobrepasa.
de esta ira que a veces no puedo controlar y sé que estoy hiriendo a aquellos que están alrededor mío. Ayúdame a controlar mi carácter para ser ejemplo tuyo a los demás. Como decía la hermana María Isabel García, decía, para mostrar la paz que Dios nos da. Y Él es el único que puede darnos paz, como los niños decían, Él es el único que nos da paciencia, decían ellos. Y a nosotros también, por supuesto. Él es el único que puede darnos paciencia. Y hay un salmo, hermano, muy, muy lindo, que habla David, que dice, Salmo 51:10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Qué hermoso, ¿verdad? Haz en mí, Señor, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. No sé cuántos pueden orar ahí y pedirle a Dios que Él nos ayude. Mire, Pedro en esa ocasión no pudo autorregularse. Sacó la espada y le cortó la oreja a ese sirviente. Pero después, más adelante, vemos que ese Pedro conocía a Jesús, pero no tenía el Espíritu Santo con él. En ese momento el Espíritu Santo aún no descendía porque Jesús estaba en la tierra. Pero después vemos a un Pedro lleno del Espíritu de Dios y diciéndole a Jesús, Jesús, tú sabes, Señor, que yo te amo. Tú sabes que te amo. Daría mi vida por ti. Y la base de todo, hermanos, es el amor. El amor de Dios es el que nos regula. El amor de Dios es lo que nos da paciencia, es lo que nos trae la paz en esos momentos difíciles. El amor de Dios es quien nos hace sobrepasar los temores, que nos hace sobrepasar las tristezas, las preocupaciones. El amor de Dios es quien nos da la esperanza, la seguridad, nos da la fe y afirma nuestro espíritu, le da firmeza a nuestro espíritu para que sigamos en su camino. ¿Cuánto le pueden decir hoy a Dios, Señor, tú sabes que yo te amo? Tú sabes, Padre, que yo te amo. Necesito, Señor, que tú me ayudes en esto. Vamos a orar ahí. Yo sé que cada uno de nosotros tiene algo con que lucha día a día. Yo sé que todos los que estamos aquí en esta transmisión tenemos algo con lo que nosotros batallamos muchas veces. Con lo que luchamos y le decimos, Señor, ayúdame por favor en esto. Quita esta ira, quita esta amargura de mí, quita estos malos pensamientos, Señor, limpia mi corazón, da firmeza a mi espíritu. Quiero que ponga ahí, que lo diga. No es necesario que lo escriba, algunos ya lo escribieron, pero usted sabe, Dios sabe también, pero dígale a Dios, Señor, esto es lo que me pasa. La pereza es lo que muchas veces me hace descontrolar en mis actos, en lo que debo hacer el día a día. La ira me hace enfadarme y decir malas palabras o decir cosas hirientes. La falta de confianza en los demás me hace dudar y me hace hacerlos sentir mal a los otros. La falta de confianza me hace herir a otros. Señor, te entregamos el día de hoy todos estos sentimientos que han aflorado más de alguna vez en nuestras vidas, Padre. Todos estos sentimientos, estas iras, estas frustraciones que muchas veces tenemos y que no sabemos controlar, Padre, te lo entregamos a ti. Sé tú, Señor, que tu Espíritu Santo esté, Padre amado, teniendo y tomando el control, Señor, de todas las cosas.
Que tu Espíritu Santo, Padre, esté tomando el control de estos sentimientos, de estas emociones que muchas veces nos hacen herir a otros, que nos hacen gritarle a los niños, a nuestros hijos, que nos hacen herir a nuestros esposos, herir a nuestras esposas. Ayúdanos, Señor, a no faltarle el respeto a aquellos a los demás, Señor. Ayúdanos en la autorregulación, ayúdanos a demostrar, Padre, que somos tus hijos, que tenemos paz, que tú nos das amor. Ayúdanos a demostrar no la ira, no el enojo, sino que el amor y la paz, la paciencia, la benignidad. Danos mansedumbre, Señor, templanza. Que el fruto del Espíritu, Padre, esté en nosotros, Señor, como un todo. Quita la amargura, trae gozo a nuestra vida, Padre. Quita el temor, Señor, y trae fe, Padre, a nuestra vida. Quita todo, Señor, quita todo. Quita el egoísmo, quita los orgullos, la terquedad, la soberbia, la amargura, Señor, la tristeza. Quita todo, Señor, los sentimientos y las malas emociones que muchas veces toman el control de nosotros, de nuestros labios, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Y el día de hoy, Padre, te entregamos, Señor, todo esto a ti. Te entregamos, Señor, porque creemos que tú eres el único, Señor, que puede ayudarnos a autocontrolarnos, que puede tomar el control de estas cosas, Padre. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas, porque tú nos ayudas y nos guías, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.